Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenido una vez más a Comienza tu cambio. Este es el podcast número 8 y en él te voy a hablar de la desescalada, de cómo enfrentar de un modo óptimo esa vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, como la están denominando. Para ello te voy a dar 10 claves y alguna más, como siempre, para enfrentar esta situación. Además, hablaré de todos esos problemas que se están produciendo en esta nueva normalidad, todas esas dificultades que se están presentando, para tener un poco en cuenta y además para naturalizarlos, para entender que también es normal que en algunas ocasiones nos veamos afectados por ellos. Que puede que volver a lo de antes no sea sencillo, que habrá momentos desagradables y duros, que es una situación complicada, lo sabemos, lo tenemos más que claro, y si aún no lo has aceptado, es momento de que te pongas a ello. Con positividad, por supuesto, porque también sabemos que vamos a enfrentarlo, que vamos a llevar a cabo ese afrontamiento activo y que venga lo que venga, por esa incertidumbre que ahora mismo a veces nos asalta, pues lo vamos a vivir y saldremos hacia adelante. Por mi parte, sigo trabajando únicamente online. La terapia psicológica en muchos casos puede llevarse a cabo de manera telemática a través de estas nuevas tecnologías que tanto nos están aportando ahora mismo. Así que asumiendo mi responsabilidad, por mi parte sigo de esta manera, sigo trabajando a nivel online, ya que las visitas presenciales, especialmente las que se realizan a domicilio, con esa atención psicológica domiciliaria que también presto, pues no permiten asegurar los requisitos de higiene que a día de hoy los expertos están considerando totalmente necesarios para evitar otro posible repunte del virus y el colapso sanitario consiguiente. Así que si necesitas pedir cita, puedes hacerlo a través del email hola@juanluisibanez.es o también en el teléfono 654 10 17 30, también por WhatsApp. Como te decía, durante estos días se está generando bastante malestar en la desescalada debido a una serie de problemas que tienen que ver con todo este proceso que es nuevo para todos, es una situación muy atípica, una situación grave, porque lo es, porque por desgracia hay mucha gente con la enfermedad del COVID-19 y otras muchas personas han fallecido y está resultando bastante complicado. Así que, bueno, después entraré en esas fórmulas o herramientas, mejor dicho, para afrontar todos estos temas con éxito, pero ahora vamos a ver un poco las causas o los principales motivos que nos están llevando a que esta situación resulte bastante complicada de afrontar en algunos casos y que esta vuelta a la normalidad se esté haciendo un poco difícil. Algo principal y que es totalmente natural en estos momentos y que lo he repetido ya en numerosas ocasiones es la incertidumbre. Al principio es totalmente natural que ahora mismo, pues al enfrentar una situación nueva, como te digo, una situación tan distinta a nuestra cotidianidad, pues resulta bastante complicado, bastante difícil asumir la cantidad o el volumen, mejor dicho, de esta incertidumbre. Es una cosa que sigue imperando en esta situación, no podemos negarlo. La incertidumbre abarca todas las áreas, básicamente, en lo que se refiere al coronavirus y a esta crisis que está ocasionando. Tanto el tema de cómo afectará nuestro entorno, a nosotros, en cuestiones de salud, en lo que a lo laboral se refiere, pues esta crisis está generando mucho desempleo de manera repentina y lo deseable, como hemos hablado en otras ocasiones, es que volvamos a unos niveles de empleos similares, por lo menos, a los anteriores cuanto antes, con la mayor rapidez. Pero ahora mismo, pues esto escapa a nuestro control. Por tanto, la tolerancia a la incertidumbre va a ser el pilar clave para enfrentar esta situación con un poco de tranquilidad y de calma. Otro punto también que está ahora mismo en la palestra es que llevamos demasiado tiempo confinados. En el momento en que grabo este podcast llevamos más de 6 semanas de confinamiento. La última semana se empieza a poder salir a determinadas horas para pasear o hacer ejercicio y demás.
Y esto pues es un gran logro, porque llegados a este punto, que podamos salir a despejarnos, a practicar algún deporte, a desconectar por un tiempo, pues es ideal, es algo que se necesitaba. Es natural que debido a este brusco cambio en nuestra vida, pues ahora mismo muchas personas lo estén llevando mal, teniendo en cuenta que se siguen todas las recomendaciones y normas. También hay personas que lo están llevando muy bien, ojo, que están disfrutando del tiempo libre, del descanso, que están dedicando más tiempo a hobbies o actividades como leer, cocinar, ver series, películas, pasar tiempo con las personas con las que viven, o hablar más con sus seres queridos, ya sea por teléfono, por videoconferencia. En fin, que no podemos negar que esta situación tan grave también tenga una cara positiva, porque es así y puede que sea tu caso, que estés disfrutando de este confinamiento, y hay otros casos en los que no. Hay otros casos en los que está resultando bastante complicado llevar tanto tiempo confinados. Otro punto que está generando bastante malestar ahora que comienza la desescalada son las aglomeraciones, tanto en el transporte público como en cualquier evento cultural. Estamos más que acostumbrados a vivir aglomeraciones en esta sociedad. Este tipo de situaciones siempre han sido un problema, una gran dificultad para gente que sufre agorafobia, que te recuerdo que no tiene que ver con los espacios abiertos, sino más bien con esos espacios donde sería complicado, o la persona así lo percibe, recibir ayuda en caso de necesitarla o poder escapar. Esto desencadena una respuesta de ansiedad bastante elevada, dándose casos de ataques de pánico en muchos de estos pacientes, que no todos, ojo. Pero ahora, pues las circunstancias del virus y las razones por las cuales hay que mantener ese distanciamiento social hacen que de hecho esté justificado tener miedo, entre comillas, eso de miedo, a este tipo de situaciones, porque ahora mismo pues las situaciones de contagios son mucho más probables pues en sitios donde hay mucha gente, en sitios donde por una cuestión de probabilidad, por el tema del virus. Entonces es una cuestión de responsabilidad individual y social. Evidentemente no podremos estar siempre en estado de alarma, por eso es básico que la gente empiece a cumplir esas recomendaciones sanitarias de distanciamiento social, las medidas higiénicas y demás. Y eso nos lleva al siguiente asunto, a la gente y las nuevas normas. Hay bastante gente que, al parecer, está haciendo trampas, percibiendo que porque él o ella se salte el confinamiento, se salte las normas, pues no pasa nada. Por ejemplo, ciclismo o paseos con amistades, con conocidos, visitas a casa de amistades también, microbotellones o no tan micro, por lo que estamos viendo en algunas imágenes. Que sí, que sabemos que esas imágenes pueden estar sesgadas, pero de hecho hay una pequeña, por lo menos, cantidad de gente que se está saltando a la torera esta situación y está poniendo en riesgo al resto de la sociedad y por supuesto al sistema sanitario. Que porque quede con una amiga o un amigo para caminar, para hacer deporte o para ir en bici, que no ocurre nada. Pues eso lo piensa mucha gente, tengo que decírtelo. Nunca ha sido un problema que dos personas puedan caminar juntas por la calle para echar un rato. El problema es que España, al igual que el resto de países, no se compone de dos personas. Y todos pensamos, por esa cultura individualista tan típica de esta sociedad, que solo somos uno, que soy yo, y que no va a pasar nada. El autoengaño reina ahí, ojo. Un día tocaré el tema del autoengaño en los podcasts y te mostraré cómo a diario llevamos a cabo autoengaño en muchas cosas, sin ser en absoluto conscientes de ello. De hecho, puede ser incluso necesario en algunas situaciones también, pero no en esta, no ahora. Ahora hay que ser conscientes, ahora tenemos que tener bastante responsabilidad social. Más que nada porque es el criterio de los expertos el que nos dice que manteniendo esas medidas, manteniendo esa distancia social y llevando a cabo todas esas medidas higiénicas, al final conseguiremos disminuir y reducir al máximo ese contagio y que al final salgamos de esta situación. Así que ojo con la ilusión de control, ojo con decirse, no, es que es una situación mía propia, no, es que es simplemente he quedado un rato, pero mantenemos la distancia. Ojo con eso porque es algo general, no es algo individual que hagas tú sola o tú solo. También es normal sentirnos ahora un tanto desesperados por ver a nuestros seres queridos, por saber cuándo será seguro verles, para poder abrazarles, para poder dar un beso a esas personas que quizás son de riesgo. Como es lógico, pues vamos a tener esta incertidumbre por un tiempo y hemos de aprender a manejarlo. Lo primero, por ejemplo, estando conectados con nuestros seres queridos. Para ello, Internet nos está brindando una oportunidad increíble. Hace 10 años esto habría sido muchísimo
muchísimo más difícil. Por eso es importante mantenernos conectados, estar juntos en esto. Aunque juntos signifique ahora estar a distancia. Pero bueno, lo primero es parar esta pandemia, como te digo, y en ello estamos. Luego tenemos el tema de la normalidad, siempre entrecomillando eso de normalidad. Para muchas personas, la normalidad a la que estaban acostumbrados no era agradable ni les resultaba fácil afrontarlo. Entonces, recordemos que normalidad de todas maneras no implica algo bueno, que parece que el término normal es el que define aquello deseable. Y no, muchas veces no es así. De hecho, hay muchísimas situaciones normales para muchas personas que habrían de ser de otra manera, que tendrían que ser afrontadas con otras estrategias más funcionales. Por ejemplo, una persona en cuyo trabajo se siente mal, está con unos grandes niveles de estrés, le exigen muchísimo los superiores, pues efectivamente ahora va a tener una gran sensación de ansiedad y de malestar si piensa en volver al trabajo. Pues bien, lo ideal sería que esa persona pudiera cambiar esa situación en la medida de lo posible, siempre lo que esté bajo su control, replanteándose si tiene que seguir en ese trabajo, buscando alternativas o trabajando también a nivel profesional con un psicólogo para la toma de decisiones o el afrontamiento de esa situación. Y aquí entramos ya en el tema de los problemas individuales, porque hay muchos problemas a nivel individuo que van a afectar a esta vuelta a la normalidad, ya sea relacionados con ansiedad, con miedos, con el trabajo, la salud, un largo etcétera. En general, estos problemas individuales a veces nos pueden llegar a desbordar. Por eso es tan importante normalizar la ayuda psicológica, porque si tienes un problema muscular, pues vas al médico o al fisio. Si tienes un problema para ver adecuadamente o se te cansa la vista, pues vas al oculista. Pero si tienes una serie de problemas a nivel emocional que te afectan, te angustian, interfieren en tu día a día, ¿por qué no acudes al psicólogo? Pues esa pregunta hay que hacérsela más a menudo para normalizar pedir ayuda profesional, que para eso estamos. Así que para salir de esta situación, de esta especie de burbuja en la que nos ha metido el coronavirus, por desgracia, pues vamos a ver esas claves con las que vamos a afrontar la vuelta a la normalidad de una manera óptima. Te voy a dar 10, que ya te ofrecí en una infografía, la tienes en mis redes sociales, @JuanLuisIbánez psicólogo. Y al final te voy a incluir alguna más, a modo extra. La primera de todas, llévate algo aprendido. El confinamiento a causa del COVID-19 ha hecho que nos replanteemos muchas cosas, el modo de vida, lo que tiene valor, lo que es una necesidad, lo que no lo es. Utiliza ese aprendizaje, dale una vuelta de tuerca y entiende que hay ciertas cosas que ahora mismo estás valorando y que normalmente tenías y no les prestabas atención o no les dabas el valor que tenían. Vamos a intentar que cuando volvamos a la normalidad y cuando todo esto pase, porque pasará, podamos apreciar todas esas cosas, podamos otorgarles ese valor. Eso ya es un aprendizaje. El segundo punto, la segunda clave que te recomiendo, date tiempo, sé flexible y desconecta. Adaptarnos a esta nueva normalidad va a ser un proceso complejo, va a ser un proceso con cambios, va a costar volver a hacer algunas cosas, va a requerir tiempo, sobre todo aquellas que impliquen aglomeraciones, que impliquen muchas personas. Así que aprovecha también para parar y descansar, te lo decía también en el confinamiento, pero te lo digo también en la desescalada, aprovecha para parar y para no ir ahora mismo a por todas, ¿vale? Tercer punto, mantente en el presente, ya sea por pensar demasiado en cómo va a ir la situación o en cómo era antes y todo lo que ahora mismo no se puede hacer. Intenta estar en el ahora. Es un ejercicio que nos va a ayudar a poder afrontar de un modo saludable y activo. Tiene mucho que ver con la relajación, la respiración, estar en el momento presente. Así que dale una vuelta a eso también. Como te iba diciendo, el confinamiento nos ha hecho aprender, nos ha hecho hacer balance, nos ha hecho quizá reflexionar en algunos casos sobre todas esas cosas que antes no valorábamos. Así que haz los cambios que necesites. Esa es la cuarta clave. Haz los cambios que necesites a la hora de enfrentarte a tu nuevo día a día, a tu nueva normalidad. Esta nueva normalidad intentaremos que sea lo más parecida a la anterior posible, siempre y cuando la anterior, esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, no fuese disfuncional o no fuese desadaptativa, que en muchos casos lo sería. Así que reflexiona sobre aquellas cosas que no necesitabas o que no te estaban viniendo bien y plantéate cambiarlas, porque cambiar también es avanzar.
La quinta clave, como te decía y te adelantaba antes, es trabaja tus miedos. Hay factores estresantes a nivel individual que pueden influir en nuestro día a día. Esta crisis genera miedo, como te he venido repitiendo. Tenemos que asumir que ese miedo está ahí. No podemos decir todo va a ir bien constantemente. Tenemos que también plantearnos que va a haber situaciones en las que va a ser complicado que todo esté bien. Ahora, siempre que tengamos una actitud positiva, siempre que tengamos un afrontamiento activo, entonces enfrentaremos esa situación de la mejor manera posible. Y eso sí que convertirá la situación en algo productivo, en algo beneficioso. Pero bueno, hay que asumir que hay una parte negativa, desagradable. Todos estos miedos, pues a veces pueden tener una base justificada, como es el caso, pero hay otros miedos que tienen una base más irracional o que tienen que ver con esos procesos de ansiedad o de afrontamiento disfuncional que muchas veces pues, se puede dar en determinadas circunstancias. Así que en ese caso, pues mi recomendación es que lo trabajes con un profesional simplemente. La sexta clave es tolera la incertidumbre. Como te decía, ese miedo está provocado por la incertidumbre a la que hacía mención al principio. Es natural y lógico que esta situación actual genere ese miedo, genere esa incertidumbre. Así que intenta mantenerte en el presente, intenta mantenerte en el afrontamiento de los problemas uno a uno, según vayan llegando. No te adelantes, evita esa ansiedad anticipatoria para tolerar de una mejor manera esa incertidumbre. Clave número 7. Pon valor en los avances. Recibimos muchísima información a diario, muchísima. Esa información normalmente la tiramos hacia la parte negativa. Hay que evitar algunos sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, por ejemplo, u otros sesgos que nos están haciendo poner mayor interés o mayor énfasis en esas partes negativas y desagradables. Focaliza en lo que sí se hace bien, en los curados, en los beneficios, en las posibles vacunas que se están desarrollando. Focaliza en todo eso y dale relevancia. La octava clave me parece una de las más importantes. Ten paciencia, comprensión y empatía. Ya no solo con tus seres queridos, sino en general. Se han dado muchos casos en los que desde los balcones, personas que ya estaban bastante hartas, que es normal, del confinamiento, se han enfadado, han gritado, han insultado a otras personas que estaban en la calle. Sí es cierto que hay muchos casos, como te decía antes, de personas que se saltan el confinamiento. Y lo vamos a ver en la tele, y lo vamos a ver en los periódicos, y lo vamos a ver nosotros mismos. Vamos a ver personas que quizá consideremos que no están cumpliendo el confinamiento y que se lo están saltando a la torera. Vale, efectivamente, habrá personas que lo hagan, pero no todas esas personas que nosotros creamos que se lo están saltando, se lo pueden estar saltando. Hay muchas personas que tienen enfermedades, que necesitan caminar, que necesitan moverse. Hay otras personas que trabajan en, por ejemplo, a sanitarios o, por ejemplo, en supermercados. Por tanto, todas estas personas no es que se hayan saltado el confinamiento, es que tenían que estar en ese momento en la calle. Y hay otras personas pues que consideran que esto está mal hecho, que tal. Entonces ten paciencia, ten un poco de empatía en ese sentido. Intenta comprender puntos de vista antes de entrar a un insulto o una discusión o cualquier cosa de este tipo. Si crees, como te he dicho en todo momento, que alguien no está haciendo las cosas de manera correcta y que eso supone un peligro, pues intenta contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son ellos los que se encargan de determinar si esa persona está cometiendo un delito, se está saltando las normas o lo que quiera que esté haciendo. Pero tenemos que tener comprensión, empatía y sobre todo paciencia con esta situación. La clave número 9 es acepta la situación. Nos vamos a enfrentar a una situación compleja. De hecho, estamos ya casi 2 meses enfrentándonos a esta situación muy compleja, tanto a nivel de nuestro país, de España, como a nivel mundial. Y probablemente pues no va a ser una etapa bonita, pero también es una oportunidad para aprender, ojo, es una oportunidad para avanzar, una oportunidad de sacar esa resiliencia, de sacar esa fuerza de periodos difíciles y enfrentar este reto. Así que vamos a afrontarlo de manera activa y del mejor modo posible. Y el último punto, de los que te compartía en esas 10 claves para afrontar la vuelta a la normalidad, es utilizar el humor siempre que sea posible. Intenta mantener una actitud
positiva. Sé que estamos en una situación grave, que en muchos momentos no va a requerir del humor, ni va a ser una buena fórmula, pero en la medida de lo posible, utilízalo, siempre con respeto y siempre en el contexto adecuado. Pero tener esa actitud positiva, como te digo, o ese humor, en la medida de lo posible, nos va a ayudar a enfrentar la situación de un modo mucho más agradable, si se puede decir. Bueno, esas eran las 10 claves que te comentaba, que te dejaba hace unos días en Instagram y en mis redes sociales para afrontar esta desescalada. Te voy a dar 4 más para hacerlo ya redondo, ¿vale? La primera de ellas, ten tu propio ritmo, no te fuerces, no te metas mucha presión ahora mismo, porque en realidad estamos enfrentándonos a una situación complicada, una situación difícil, una situación en la que se pueden dar otros repuntes de casos. Así que ve a tu propio ritmo, enfrentándote a tus miedos, poco a poco, exponiéndote, siempre que mantengas las medidas higiénicas correspondientes ahora y siempre que tengas esas recomendaciones sanitarias en mente. Ahora, también en el futuro, si se producen problemas relacionados con un exceso de higiene, por ejemplo, cuando atravesemos todo esto, o cuando ya no sea necesario tener tantas precauciones como ahora, ya hablaremos en su momento de esas posibles obsesiones y compulsiones que pueden tener lugar y que se pueden desprender de aquí. Y esto enlaza con la segunda de estas recomendaciones extra, que es pide ayuda en caso de necesitarlo, porque ahora mismo estamos viendo un aumento de casos relacionados con ansiedad, por ejemplo, relacionados con problemas de tipo obsesivo-compulsivo, relacionados con trauma. Entonces, es natural que ahora mismo las personas necesiten atención psicológica. Estamos trabajando tanto a nivel online como ahora mismo con la desescalada se está intentando volver a trabajar de manera presencial. O sea que en ese sentido tienes la posibilidad de pedir ayuda psicológica. Así que hazlo. Tenemos que naturalizar esto y tenemos que evitar esas reticencias a pedir ayuda profesional. El tercer punto de los extra es evita compararte. Evita ahora mismo esas comparaciones con los demás a la hora de decir, mira, es que en tal sitio o es que estas personas están saliendo o es que yo no estoy haciendo tanto como está haciendo tal. Evítalo, porque ahora mismo no te aporta nada. Como te he dicho al principio, tienes que tener tu propio ritmo y en ese propio ritmo tú vas a tener una serie de circunstancias, una serie de factores individuales que te hacen única o único. Evita esas comparaciones que son un pequeño porcentaje de la otra persona o de las otras personas con un 100% de tu realidad. Y la última de estas claves es crea rutinas que te lo pongan fácil, automatiza. Aprende nuevas fórmulas para enfrentarte a tu día a día. Esto nos va a hacer la vida mucho más fácil. Siempre insisto en lo de las rutinas y a mucha gente parece que no le gusta el tema de las rutinas, pero verdaderamente es beneficioso tener rutinas, cambiar esas rutinas que no son para nada funcionales, que nos están machacando, que nos hacen perder muchísimo tiempo. Por ejemplo, despertarse y coger el móvil o despertarse y quedarse en la cama dándole vueltas a las preocupaciones durante 10 minutos. Todas esas rutinas que tenemos automatizadas a veces nos están perjudicando más que ayudando. Así que en este desconfinamiento, en esta desescalada, mejor dicho, cambia algunas rutinas que puedan estar ahí haciéndote un flaco favor, por decirlo de algún modo, y adopta una serie de nuevas rutinas que te lleven a un desempeño más saludable y a un afrontamiento de esta situación mucho más adaptativo. Así que ahí tienes esas 10 claves por un lado y esas 4 por otro, referentes a cómo enfrentar esta situación de desescalada, cómo enfrentar esta vuelta a la normalidad. En próximas publicaciones, tanto en formato infografía como podcast, me gustaría tocar el tema de cómo reinventarse en esta situación en la que muchas personas ahora se van a ver sumidas en una situación de desempleo, de incertidumbre a cómo va a desarrollarse los próximos meses o el próximo medio año que tenemos por delante de incertidumbre todavía y
y tendremos que aceptar y tolerar esa situación de incertidumbre. Así que me centraré un poco en ese tema de reinventarse, de darle una vuelta de tuerca para poder enfrentarnos a esta nueva realidad también desde esa vía del afrontamiento activo, como siempre te digo. Así que para más información sígueme en mis redes sociales @JuanLuisIbánez psicólogo, o también en mi página web juanluisibanez.es, y hasta pronto.